Hola amada iglesia, que Dios te bendiga, espero que estén todos bien. Hoy quiero compartirte un mensaje que creo que nació en el corazón de Dios y quiero compartirlo con vos. Espero que en este día puedas estar disfrutando de Dios, teniendo tu tiempo de intimidad con Dios, de devoción, buscándolo. Espero que esta sea una palabra de aliento de Dios para tu vida en este tiempo en que necesitamos tanto aliento de Dios. Amén. En Lucas 24 encontramos la historia de dos discípulos de Jesús que, viendo que Jesús había sido crucificado, deciden dejar Jerusalén para irse a la ciudad de Emaús. Emaús es una ciudad medianamente cercana a Jerusalén que queda aproximadamente a 11 kilómetros de Jerusalén, y ellos deciden ir caminando a aquella ciudad. Ellos en el camino, mientras van caminando, ellos hablan acerca de todo lo que aconteció 3 días antes, todo lo que aconteció en la crucifixión de Jesús. Ellos creían realmente que Jesús era el Mesías y estaban consternados. La palabra dice específicamente que sus rostros estaban cargados de tristeza, porque ellos creían que Jesús era el Mesías, pero algo había sucedido. Este Mesías había sido crucificado, y con la muerte del Mesías, con la muerte de quien ellos creían que realmente era el Mesías, Jesús, se había muerto toda esperanza de ser liberados. Su pueblo, Israel, necesitaba la libertad de Dios, necesitaban la libertad del pueblo romano, del imperio romano. Y ellos creían que Jesús era el que los iba a salvar. Ellos creían que solamente Jesús era un libertador político, pero el Mesías era un libertador mucho más grande, mucho más de lo que podíamos imaginar, de lo que ellos podían imaginarse. Y cuenta la historia en San Lucas 24 que Jesús se aparece a estos dos discípulos que están camino a Emaús. Y la historia cuenta que no pueden reconocer a Jesús. Jesús camina con ellos y les habla y les pregunta por qué están tristes, qué les pasa, qué sucedió. Entonces ellos le cuentan todo lo sucedido en esos días, y Jesús empieza a hablarles de las Escrituras, de todo lo que era necesario que el Mesías pase, atraviese, y los discípulos continúan sin reconocer a Jesús. Estaban tan tristes, estaban tan decepcionados, estaban pasando una dificultad en su momento, que era tan fuerte o tan difícil su situación que no podían reconocer al Señor Jesús. Yo pienso y me doy cuenta que muchas veces nosotros somos parecidos a estos dos discípulos. A veces en nuestras situaciones difíciles no somos capaces de reconocer al Señor Jesús caminando junto a nosotros. Y a veces pasamos momentos de tristeza, a veces pasamos momentos de dificultad, cualquier tipo de dificultad. A veces nos toca atravesar un momento de no solo de tristeza y de dificultad, sino también momentos en los que estamos decepcionados, sea cual sea la situación, sea cual sea la razón. A veces nos toca vivir, o a veces estamos transitando un momento donde queremos dejar un hábito que está oculto, o donde también queremos vencer un vicio, un pecado, y a veces nosotros no podemos ver al Señor Jesús caminando junto a nosotros en este camino que estamos transitando. Y a veces somos parecidos a estos dos discípulos. Nos toca alguna situación difícil, o las cosas no van como nosotros deseamos que sucedan, las cosas no suceden como nosotros queremos, y es ahí cuando nos distraemos y no podemos reconocer al Señor Jesús caminando con nosotros, caminando a nuestro lado. Ellos dejaban Jerusalén y caminaban hacia Emaús. Emaús es la ciudad que se elige cuando las cosas no salen como nosotros queremos. Y Jerusalén es la ciudad que dejamos
cuando no podemos ver a Jesús en medio de nuestras decepciones. Estos discípulos dejaban Jerusalén decepcionados y ellos iban hacia Emaús, caminaban hacia Emaús porque estaban decepcionados. Así como aquellos discípulos dejaban Jerusalén, nosotros tendemos a dejar la voluntad de Dios. Y así como aquellos discípulos caminaban hacia Emaús, nosotros tendemos a caminar hacia nuestra voluntad, a retomar nuestra voluntad por sobre la voluntad de Dios. Yo quiero decirte algo en este tiempo de dificultad mundial. El mundo entero está pasando dificultad, de toda clase, de toda clase. Las iglesias en el mundo están pasando dificultad, las organizaciones, toda estructura en el mundo está pasando dificultad, está siendo sacudido. Pero nosotros tenemos que pensar esto en este tiempo, que aunque las cosas no suceden como nosotros queremos, yo quiero ver a mi familia, vos querés ver a tu familia, querés ver a tus amigos, queremos volver a compartir el tiempo juntos en la iglesia, queremos volver a disfrutar una reunión juntos, poder volver a celebrar la Santa Cena juntos. Tenemos tantos deseos, tantas cosas, tanto deseo de volver a unirnos, pero sin embargo, aunque las cosas no sucedan como nosotros esperamos o queremos, quiero decirte algo en este día: nunca dejemos la voluntad de Dios si las cosas no van como imaginábamos que iban a ir. Si las cosas no suceden como nosotros imaginábamos que tenían que suceder, no dejemos la voluntad de Dios. Pero yo quiero decirte algo hoy. Si ya dejaste la voluntad de Dios, si crees que estás alejado de la voluntad de Dios, si decidiste hacer tu voluntad por sobre la voluntad de Dios, déjame decirte hoy, Jesús va a salirte al encuentro como salió al encuentro de estos dos discípulos. Jesús va a salirte al encuentro para reposicionarte, para redireccionarte. Lucas 24 relata que mientras ellos caminaban, Jesús les enseñaba la Biblia, les decía lo que debía acontecer con el Mesías. Ellos, llegando a Emaús, estos dos discípulos invitan a este peregrino, que es Jesús, y ellos todavía no se daban cuenta, lo invitan a pasar la noche, a cenar con él, y ellos todavía no se daban cuenta que era Jesús. Y al sentarse en la mesa, Jesús toma el pan, lo bendice, parte el pan delante de ellos, parte el pan y se los da. Y cuando el Señor se los da, en ese mismo instante, ellos se dan cuenta que es Jesús. Y cuando ellos se dan cuenta que es Jesús, Jesús desaparece delante de sus ojos. Quiero que leamos Lucas 24, 30 al 32. Vamos a leer este pasaje. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y quiero remarcarte este último versículo, el versículo 32. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Yo quiero decirte hoy, un corazón no puede arder si no es con el fuego de Dios. No debemos ignorar ese ardor en nuestro corazón, ese fuego en nuestro corazón, porque en ese ardor Jesús está diciéndote: estoy con vos en tus caminos. Jesús está diciéndote: estoy en tus caminos, pero vengo a decirte que es necesario que no abandones tu Jerusalén. Vamos a pensar que los discípulos dejaban Jerusalén, pero nosotros en tiempos de dificultad tendemos, habíamos dicho, a dejar la voluntad de Dios. Jesús saliendo a nuestro encuentro, a tu encuentro, a mi encuentro y al encuentro de toda persona que en este tiempo esté pasando algún tipo de dificultad. Jesús diciendo: salgo a tu encuentro para redireccionarte. No abandones la voluntad de Dios.
no te rindas ante esa dificultad, no te rindas ante esa tristeza, no te rindas ante ese momento difícil, ante ese sentimiento, no te rindas ante ese hábito que te está molestando, no te rindas ante ese vicio, no te rindas ante un mal carácter. Rendite solamente delante de Dios y rendí tu voluntad solamente a la voluntad de Dios. Amén. La Biblia cuenta que los dos discípulos, al experimentar a Jesús resucitado, corrieron 11 kilómetros en menos de una hora para volver a Jerusalén, en medio de la noche, en sandalias y con túnicas puestas. Estos dos discípulos nada los favorecía, tenían todo en contra para llegar rápido de nuevo a Jerusalén. Ellos volvieron a Jerusalén para poder hablar con el resto de los discípulos y decirles: realmente Jesús resucitó. Y ellos corren 11 kilómetros en menos de una hora. Yo quiero decirte algo en esta mañana o en este rato en el que vos estás mirando este video. Cuando nada te favorezca, vuelve siempre a la voluntad de Dios. Él sustenta tus pasos. Cuando estos discípulos corrían con todo en contra, volvieron a Jerusalén y llegaron antes de tiempo. Yo quiero decirte esto mismo para tu vida. Cuando tengas todo en contra, volvé siempre a la voluntad de Dios y Él se va a ocupar de que llegues rápido a tu destino. Amén. El corazón de estos hombres ardía con el fuego de Dios y esto hizo que fueran redireccionados. Cuando no sepas qué dirección tomar en la vida, vuelve a la voluntad de Dios. Hay propósito en arder por Jesús. Hay propósito en arder por Jesús. Jesús vuelve a aparecerse a los discípulos en Jerusalén antes de subir al cielo. Todo esto está en Lucas 24. Yo te invito a que en algún momento que puedas abras la Biblia y estudies todo este capítulo entero. Pero vamos a leer ahora Lucas 24:49, que dice así: Jesús hablándole a la iglesia, Jesús hablándole a los discípulos: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre para vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y yo quiero decirte una cosa: cuando las cosas no sucedan como estabas esperando, permanece en la voluntad de Dios hasta que seas investido del poder de lo alto. Jesús le dijo a sus discípulos: quédense en Jerusalén hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Pero hoy Jesús nos dice a nosotros: quédense en la voluntad de Dios hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Y sabes, hay un propósito en que Jesús nos salga al encuentro. Alguna vez Jesús nos salió al encuentro por primera vez, por eso hoy estás viendo este video, por eso sos parte de la iglesia Betel. Alguna vez Jesús ya te salió al encuentro, pero Jesús entiende nuestras debilidades, Jesús entiende que somos débiles, Jesús entiende que somos humanos, que nos equivocamos y que más de una vez necesitamos ser redireccionados por Dios. Y Jesús en más de una ocasión termina saliéndonos al encuentro para decirnos: hey, tu norte es hacia allá y no hacia allá. No te alejes, no dejes la voluntad de Dios para hacer tu voluntad. Vuelve siempre a la voluntad de Dios, porque vas a ser revestido del poder de lo alto. ¿Y qué es este poder que Jesús estaba prometiendo a sus discípulos? Es el Espíritu Santo. Pero había un propósito para con todo esto. Y resulta que esto es lo que quiero que veamos. Que el corazón de aquellos discípulos, al descubrir que era Jesús, su corazón empezó a arder. Y volvieron a la ciudad de donde no tenían que haber salido. Porque en aquella ciudad había propósito. Y el propósito era que ellos sean revestidos con el poder de lo alto, en el Espíritu Santo. Y esa promesa se cumple en Hechos 2. Entonces vemos que cuando el fuego de Dios arde en nuestro corazón, sepamos y tengamos presente
que hay un propósito de Dios para nuestra vida. Si en este tiempo o en este momento en el que estás escuchando esta palabra está ardiendo el fuego de Dios en tu corazón, quiero decirte que es porque Dios tiene propósito con tu vida. Dios quiere hacer algo con vos. Dios tiene planes para tu vida. No podemos nosotros abandonar esos planes por no seguir la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que hoy vos perseveres. Perseveres en la voluntad de Dios. Perseveres en estar unidos a la iglesia, en que estemos juntos. Esta es la voluntad de Dios, que perseveremos hasta el fin. Amén. Entonces encontramos que hay propósito cuando el fuego de Dios arde en nuestras vidas. Y yo quiero que veamos algunos versículos rapidito, o mejor dicho, yo te los voy a mencionar, pero te pido que vos tomes nota, los escribas y los puedas estudiar. Voy a mencionarte algunos capítulos en los que veo fuego de Dios y propósito para las personas. Amén. En Lucas 24 dijimos que los discípulos, aquellos 2 discípulos, ardían su corazón, es decir, el fuego de Dios en su corazón. Y ellos encuentran el propósito, que ellos iban a ser revestidos del poder de lo alto, del Espíritu Santo en Hechos 2. Y encontramos que, ¿para qué sucedió eso? Encontramos que sucedió eso para que ellos sean testigos de Jesús, para que prediquen a Jesús en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ese propósito se cumplió, si no, vos y yo hoy no estaríamos creyendo en este mismo Jesús. Porque nosotros estamos en otro continente, en otro lugar totalmente diferente, pero sin embargo el propósito en los discípulos se cumplió. Entonces yo quiero que veamos algunas cosas más. Por ejemplo, en Juan 21, también Jesús ya resucitado, en Juan 21, Pedro y los discípulos están pescando en el mar de Galilea y ellos ven a Jesús en la orilla, se lanzan a la orilla otra vez, vienen a donde está Jesús ya resucitado y se encuentran que Jesús los está esperando con un fuego, unas brasas, y está preparando un pez y se van a alimentar juntos. Y ahí, en esas situaciones, cuando Jesús le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y se lo pregunta 3 veces. Pedro le dice, sí, Señor, te amo, tú sabes que te amo. Y ahí es cuando aparece el propósito para la vida de Pedro. Porque el Señor le dice, apacienta a mis corderos, pastorea a mis corderos, apacienta a mis ovejas. Entonces, ahí vemos que otra vez hay fuego de Dios. Ese fuego no pudo haber sido encendido por otra persona, solo por Jesús. Vemos otra vez fuego, vemos otra vez propósito. Si vamos a Isaías 6, en el llamamiento del profeta Isaías, Isaías tiene una visión, el Señor se aparece delante de él, Isaías se siente indigno y Dios manda a un ángel que tome un carbón encendido del fuego del altar y toque la boca de Isaías. Y el ángel le dice, ahora sos purificado. Y ahí, a partir de ese momento, Isaías es llamado, Isaías encuentra un propósito y se convierte en un profeta. Isaías es conocido como el príncipe de los profetas. Y otra vez vemos fuego de Dios, y otra vez vemos propósito de Dios para su vida. Si vamos a 1 Reyes 18, capítulo 18, encontramos a Elías restaurando un altar en el monte Carmelo, adorando a Dios, restaurando la adoración a Dios, y desciende fuego del cielo para demostrar que Jehová es el Dios verdadero. Y ahí vemos propósito, otra vez vemos fuego de Dios, y vemos propósito. ¿Cuál era el propósito? Restaurar la verdadera adoración en Israel, mostrar a Jehová como el verdadero Dios. Y por último, si vamos a Éxodo 3, vemos a Moisés pastoreando las ovejas de su suegro, subiendo, encontrándose en un monte una zarza ardiendo, y aunque ardía, no se quemaba.
Y él se quiere acercar y desde la zarza el Señor le habla a Moisés. Y cuando le habla a Moisés, el Señor le dice: estoy acá para que liberes a mi pueblo. Y otra vez vemos fuego de Dios. Esa zarza era fuego de Dios. De hecho, Dios desde la zarza le dice a Moisés: quítate las sandalias de tus pies, porque este lugar que estás pisando es santo. Esta tierra es santa. Y vemos otra vez el fuego de Dios y el propósito para el hombre. El propósito para Moisés. ¿Y cuál era el propósito? Liberar al pueblo de Israel. Entonces yo quiero decirte algo hoy. El fuego de Dios es el ambiente que vos y yo necesitamos para cumplir nuestro propósito. Ese es el fuego que necesitamos es el fuego de Dios. ¿Cómo mantengo yo el fuego de Dios encendido para mi vida? Posicionando el corazón en su voluntad. Cuando nosotros posicionamos nuestro corazón en la voluntad de Dios, es cuando el fuego de Dios empieza a arder en nuestra vida. Porque nosotros somos capaces de decir: no quiero hacer mi voluntad, quiero hacer tu voluntad. Pablo dijo: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y esto es decir, ya no hago lo que yo quiero, ahora hago lo que Jesús quiere. Y esto es lo que trae fuego a nuestra vida. Esto es lo que incendia nuestro corazón con el propósito de Dios. Eclesiastés 10:2 dice: el corazón del sabio está a su mano derecha, mas el corazón del necio a su mano izquierda. Y acá encontramos la posición del corazón. El sabio a su mano derecha tiene su corazón, por caminos rectos lo va a dirigir. Pero el necio tiene su corazón a mano izquierda, por caminos torcidos y dificultosos, ese corazón lo va a llevar. Posicionemos nuestro corazón en la voluntad de Dios y vamos a ser sabios que tengan su corazón a mano derecha, y vamos a ser guiados por Dios por una vida victoriosa, una vida con propósito, no solo por nosotros, sino por todos los que nos rodean. ¿Vos querés ver la vida de tu familia cambiada? ¿Querés ver la vida de tus amigos cambiada? ¿Querés ver la vida de tus vecinos cambiada? Mantenete en la voluntad de Dios. Mantenete en el fuego de Dios. Y tu vida va a tener propósito. Y en ese propósito vas a lograr que las personas que están a tu alrededor conozcan al Señor Jesús. Necesitamos velar por la posición de nuestro corazón. Yo quiero bendecirte en este día con esta palabra, que vos seas bendecido. Espero haber avivado la llama de Dios en tu corazón. Espero haber avivado el fuego de Dios en tu vida. Y si esto es así, yo te invito a que podamos orar juntos, a que también en algún momento vos separes un tiempo de oración por aquellos que necesitan conocer al Señor Jesús, y que en este tiempo vos puedas ver que este tiempo de pandemia, de reclusión, donde tenemos que estar en casa, aislados, donde tenemos que cuidarnos, yo espero que vos veas este tiempo como un tiempo para conocer al Señor Jesús. Una de las cosas que aprendí en este tiempo es que mi relación con el Señor Jesús es proporcional a mi relación con la palabra de Dios. Si yo paso tiempo con la palabra de Dios, entonces estoy teniendo relación con el Señor Jesús. Estoy conociéndolo, estoy buscándolo, estoy amándolo. Encuentro cómo es el Señor Jesús. Y no necesito que nadie me diga cómo es Jesús, porque está en la palabra. Entonces yo te invito a que en este tiempo puedas orar por tus amigos, tus familiares, porque yo creo con todo mi corazón que Dios tiene propósito para tu vida. Y creo con todo mi corazón que este tiempo no es tiempo para alejarse de la voluntad de Dios. Que no es tiempo para dejar para más adelante. No es tiempo para abandonar, sino que es tiempo para aferrarse de Jesús. Porque si vienen tiempos de tormenta, necesitamos estar aferrados al que calma la tormenta. Amén. Quiero que juntos oremos y quiero bendecir tu vida. Amén. Cerremos nuestros ojos. Jesús, gracias por estar con nosotros.
Jesús, gracias por bendecirnos, gracias por tu palabra y gracias por hablarnos. Señor Jesús, que esta palabra como un fuego ardiente en la vida de mis hermanos, Señor Jesús, pueda ayudarles a ver su propósito, Señor amado. Propósito en sus vidas, Señor Jesús. Porque vos no nos elegiste, no nos llamaste para que simplemente nos vayamos a sentar a una iglesia a escuchar a alguien hablar o a escuchar a alguien a cantar, sino que hay propósito en nuestras vidas y ese propósito tiene que ver con traer las almas a Jesús. Ese propósito tiene con encender a otros para vos. Ese propósito es buscarte y conocerte profundamente. Jesús, en este tiempo yo te pido, bendigas a todos mis hermanos. Toda la iglesia Betel sea bendecida ahora en el nombre poderoso de Jesús. Oro, Señor amado, por nuestros hermanos nuevitos que están comenzando, tu fortaleza, tu Espíritu Santo sobre sus vidas, dándole fuerza, dándoles unión junto a la iglesia en el Espíritu Santo, que podamos ser todos uno. Oramos, Señor amado, en este tiempo también por los hermanos que estamos hace años, hace tiempo. Oramos por los líderes, oramos por los pastores. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias por sus vidas y te pedimos que los protejas, que los bendigas, que los guardes y que el fuego de tu propósito, el fuego de tu voluntad arda en nuestros corazones para caminar hacia vos, para dar a conocer tu nombre, Dios amado, y que las personas, cada vez más y más personas, puedan dar gloria a tu nombre. En el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, que Dios te bendiga. Te bendecimos desde este lugar en el nombre poderoso de Jesús.